Queridos hermanos y hermanas, hoy vengo ante ustedes con una carga pesada en mi corazón. Soy Billy Graham y hay verdades que debo compartir con ustedes antes de que sea demasiado tarde. Durante décadas he predicado el Evangelio alrededor del mundo, pero hoy debo alzar mi voz contra una perversión que se ha infiltrado en nuestras iglesias. La manipulación del diezmo se ha convertido en una herramienta de opresión espiritual. Y el Señor me ha comisionado para revelar lo que muchos pastores modernos están ocultando deliberadamente. ¿Se han sentido alguna vez manipulados cuando escuchan hablar del diezmo en su iglesia? ¿Han experimentado ese peso de culpa cuando no pueden dar el 10%? ¿Se han preguntado por qué algunos líderes viven en la opulencia mientras muchos fieles apenas sobreviven? La Biblia tiene respuestas. Y hoy voy a exponerlas con claridad y poder. Comenta ahora mismo, revélame la verdad, Señor, para que esta revelación llegue a miles de corazones sedientos de verdad. Tu comentario no solo es un acto de valentía espiritual, sino que romperá las cadenas de la manipulación religiosa en la vida de quienes más lo necesitan. Lo que estoy a punto de compartir desafiará todo lo que les han enseñado sobre el diezmo. 3 verdades bíblicas que expondrán la corrupción que se esconde tras púlpitos de caoba y edificios lujosos. Estas verdades las he callado por demasiado tiempo, temiendo el rechazo del establecimiento religioso. Pero el temor a Dios debe ser mayor que el temor a los hombres. La primera verdad es tan impactante que sacudirá los cimientos de la teología moderna sobre el diezmo. Cuando Dios estableció el diezmo en el Antiguo Testamento, ¿saben ustedes cuál era su verdadero propósito? No era para enriquecer a los sacerdotes ni para construir templos majestuosos. El contexto original del diezmo es radicalmente diferente de lo que muchos predican hoy. Estuve recientemente en una conferencia donde un conocido pastor afirmó categóricamente que si los fieles no daban el 10% exacto de sus ingresos brutos, estaban robando a Dios y caerían bajo maldición. Vi rostros aterrorizados, madres solteras preguntándose cómo alimentarían a sus hijos si entregaban ese porcentaje, ancianos con pensiones mínimas calculando mentalmente si podrían comprar sus medicinas después de diezmar. Entonces el Espíritu Santo me dijo, Billy, es tiempo de que expongas esta mentira. Es tiempo de que mi pueblo conozca la verdad sobre el diezmo. ¿Acaso Jesús vino para imponernos cargas pesadas o para liberarnos? Mateo 11, 28, 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Son fáciles y ligeras las exigencias financieras que muchas iglesias imponen hoy? ¿O se han convertido en cargas aplastantes que quebrantan el espíritu de los fieles? El diezmo en el Antiguo Testamento nunca fue primordialmente sobre dinero. Deuteronomio 14, 22, 23 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. ¿Lo escucharon bien? El diezmo era principalmente productos agrícolas y el pueblo debía comerlo en celebración ante el Señor. Era una fiesta comunitaria, no una transacción financiera. El diezmo era alimentos, grano, vino, aceite, los primogénitos de sus manadas. Era tangible, era sustento. En Deuteronomio 14, 28, 29, cada tercer año, este diezmo debía destinarse a los levitas, que no tenían heredad, al extranjero, al huérfano y a la viuda. ¿Cuántas iglesias modernas dedican 1/3 de sus ingresos exclusivamente a los necesitados? ¿Cuántos pastores enseñan esta verdad bíblica? La realidad es devastadora. Hemos transformado una práctica de generosidad comunitaria en un sistema de extracción financiera. Hemos convertido un acto de adoración gozosa en una obligación basada en el miedo. Les pregunto, ¿cuántas veces han escuchado que si no diezman serán maldecidos? ¿Que Dios cerrará las ventanas del cielo? ¿Que el devorador destruirá sus finanzas? Pero debo preguntarles algo más profundo.
cuando Jesús vino al mundo, reafirmó la práctica del diezmo monetario como lo conocemos hoy? ¿Ordenó Cristo a sus seguidores entregar el 10% de sus ingresos? La respuesta es asombrosamente clara en las Escrituras, pero raramente proclamada desde los púlpitos modernos. Recuerdo cuando visité una pequeña iglesia en Sudamérica, donde una viuda entregaba fielmente su diezmo mientras sus hijos pasaban hambre. El pastor conducía un automóvil de lujo. Lloré toda la noche clamando a Dios por justicia. El Señor me mostró que tal manipulación es una abominación ante sus ojos. ¿No dijo Jesús en Mateo 23? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Cristo no negó el diezmo, pero claramente estableció que la justicia, la misericordia y la fe son más importantes. ¿Reflejan esto nuestras enseñanzas modernas sobre el diezmo? La verdad histórica es que el diezmo en Israel era parte de un sistema teocrático donde no existía separación entre iglesia y Estado. Los levitas cumplían funciones religiosas, pero también sanitarias, educativas y judiciales. El diezmo era, en esencia, un impuesto para mantener el funcionamiento de la nación teocrática. ¿Cómo podemos entonces trasladar este concepto directamente a la iglesia del Nuevo Testamento sin distorsionar su contexto histórico? Levítico 27, 30-33 establece claramente: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Y todo diezmo de vacas o de ovejas será consagrado a Jehová. ¿Notan que no se menciona el dinero en una sociedad agrícola? La riqueza se medía en cosechas y ganado, no en monedas. Cuando leemos sobre Jacob prometiendo el diezmo en Génesis 28, 22, dice: de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Esto ocurrió siglos antes de la ley de Moisés. ¿Era una obligación o un acto voluntario de gratitud? ¿Podemos construir una doctrina inflexible basada en un voto personal y voluntario de un patriarca? ¿O debemos reconocer que la gratitud y la generosidad siempre han sido principios universales que trascienden los porcentajes exactos? Durante mis años de ministerio, he visto el dolor en los ojos de aquellos que han sido excluidos de sus comunidades de fe porque no podían pagar el precio de entrada del diezmo. He visto líderes negando participación en ministerios a personas fieles porque no daban el porcentaje exacto. ¿Es esto el evangelio de gracia que predicó nuestro Señor Jesucristo? La segunda verdad bíblica que debo revelarles hoy concierne directamente a las enseñanzas de Jesús sobre el dinero y las ofrendas. En todo el Nuevo Testamento, Cristo nunca mandó a sus seguidores a entregar un diezmo monetario. Nunca. Esta es una verdad que muchos líderes religiosos prefieren ignorar. En lugar de imponer un porcentaje, Jesús habló de generosidad desde el corazón. En Lucas 21 alabó a la viuda que dio 2 blancas no por la cantidad, sino por la proporción y la actitud del corazón. En 2 Corintios 9, 7 Pablo escribe: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Por qué entonces tantas iglesias ignoran esta libertad en Cristo e imponen cargas legalistas? Les digo hoy con la autoridad que Dios me ha dado: la manipulación financiera en nombre de Dios es una forma moderna de mercadería espiritual, contra la cual Jesús mismo se rebeló en el templo. He visto pastores amenazar con la condenación a aquellos que no pueden diezmar. He visto líderes viviendo en mansiones mientras sus congregaciones sufren. ¿Es esto el corazón de Cristo? ¿Es esta la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la generosidad? Inscríbete ahora mismo en este canal y activa las notificaciones. Te prometo ante Dios que seguiré exponiendo verdades bíblicas que muchos líderes religiosos están ocultando.
Tu inscripción no es solo un clic, es un acto de resistencia espiritual contra sistemas corruptos que han secuestrado el verdadero evangelio. La nueva alianza que Cristo estableció con su sangre nos liberó de la ley, incluyendo la obligación legalista del diezmo. Gálatas 5. Uno dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿No es acaso un yugo cuando se utiliza el miedo a la maldición para extraer dinero de los fieles? En mis muchos años de ministerio he visto cómo esta manipulación destruye la fe genuina. He llorado con familias que sacrificaron sus necesidades básicas por temor a ser maldecidas si no diezmaban. ¿Es este el evangelio de gracia que predicó Cristo? ¿Es esta la libertad por la cual Él murió? Permítanme compartirles algo personal. En los primeros años de mi ministerio, yo también enseñé el diezmo como una obligación ineludible. Pero un día, mientras estudiaba las Escrituras, el Espíritu Santo me confrontó con esta pregunta. Billy, ¿dónde en el Nuevo Testamento ordena Cristo o los apóstoles un diezmo obligatorio para la iglesia? Busqué y busqué, pero no encontré tal mandamiento. En cambio, encontré principios de generosidad voluntaria y gozosa. Pablo, el gran apóstol a los gentiles, tuvo amplias oportunidades para enseñar el diezmo a las iglesias no judías, pero nunca lo hizo. En 1 Corintios 16, 2, simplemente dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No menciona un porcentaje específico, sino que lo deja a la prosperidad individual y a la decisión personal. En el libro de Hechos, vemos que los primeros cristianos vendían sus posesiones y compartían con los necesitados según la necesidad. Era un sistema de generosidad radical, no un sistema de porcentajes obligatorios. ¿Por qué hemos abandonado este principio de generosidad según la necesidad por un sistema rígido de porcentajes? Recuerdo a un joven pastor que vino a mí llorando, confesando que su iglesia lo presionaba para predicar más sobre el diezmo porque las finanzas estaban bajas. ¿Pero cómo puedo hacerlo?, me preguntó, cuando veo a tantos en mi congregación luchando para alimentar a sus familias. Le dije, predica la generosidad según la gracia de Cristo, no según la ley de Moisés, y verás transformaciones genuinas. La tercera verdad bíblica que debemos enfrentar es el propósito genuino de las ofrendas según la revelación divina. En el corazón de Dios, los recursos financieros de la iglesia nunca fueron diseñados para acumularse en cuentas bancarias o expresarse en edificios ostentosos. Hechos 4, 34, 35 revela el estándar del Nuevo Testamento. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. El propósito principal era eliminar la necesidad entre el pueblo de Dios. ¿Cuántas iglesias modernas pueden afirmar hoy que no hay ningún necesitado entre ellos? ¿Cuántos líderes pueden declarar con sinceridad que los recursos se distribuyen según la necesidad de cada creyente? En cambio, vemos acumulación de riquezas, edificios excesivamente lujosos, y pastores que viven como celebridades, mientras muchos en sus congregaciones luchan para sobrevivir. Recuerdo mi visita a una mega iglesia donde el pastor presumía de su avión privado adquirido con los diezmos, mientras en la misma ciudad, pequeñas iglesias fieles no podían pagar la calefacción en invierno. ¿Es esta la distribución que Dios ordena? ¿Es esto lo que la Escritura enseña? Santiago 1:27 declara, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No dice nada sobre edificios majestuosos o salarios exorbitantes para líderes religiosos.
Les pregunto con dolor en mi corazón, ¿cuántas veces han visto sistemas donde el diezmo se utiliza primordialmente para mantener estructuras institucionales en lugar de atender a los necesitados? ¿Cuántas iglesias dedican la mayoría de sus recursos a salarios administrativos y edificios mientras apenas sobra para la misión y la misericordia? Esta perversión no es nueva. En tiempos de Malaquías, los sacerdotes estaban robando a Dios, no el pueblo. Malaquías 1, 6-14 muestra claramente que eran los líderes religiosos quienes estaban corrompiendo el sistema de ofrendas, trayendo animales defectuosos y deshonrando el nombre de Dios. ¿No es esto un reflejo exacto de lo que vemos hoy, cuando los recursos destinados a Dios se malversan para ambiciones personales? Permítanme ahondar en este punto crucial. Malaquías 3, 8, 10. El pasaje más comúnmente utilizado para exigir el diezmo comienza diciendo: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿A quién está dirigiendo Dios estas palabras? El contexto del libro de Malaquías deja claro que Dios está reprendiendo a los sacerdotes corruptos, no al pueblo en general. Malaquías 1, 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Todo el libro es una reprensión a los sacerdotes que estaban corrompiendo el sistema de ofrendas. No es notable cómo este pasaje se usa hoy para acusar a los fieles de robar a Dios, cuando originalmente era una acusación contra los líderes religiosos corruptos. ¿No es esto una inversión completa del significado original? Recuerdo a una familia que visitó mi oficina, devastada porque su pastor les había dicho que su hijo padecía cáncer porque ellos no habían diezmado fielmente. La manipulación espiritual había destruido su fe. Les mostré la verdad liberadora de la Escritura, que Dios es un Padre amoroso, no un recaudador despiadado. ¿Cuántas almas han sido alejadas del Evangelio por estas distorsiones? Cuando examinamos los ministerios de Pablo, vemos que él a menudo trabajaba con sus propias manos para no ser carga para las iglesias. En 1 Tesalonicenses 2:9 escribe: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Cuántos líderes hoy siguen este ejemplo paulino de sacrificio personal? El impacto de estas verdades en nuestra vida espiritual es profundo. Cuando comprendemos el verdadero propósito bíblico del diezmo y las ofrendas, nuestra relación con Dios se transforma. Ya no damos por obligación o miedo, sino por amor y gratitud. He conocido a personas que, al descubrir estas verdades, experimentaron una liberación espiritual tan poderosa que se renovó completamente su fe. Una mujer en Brasil me confesó entre lágrimas: Pastor Graham, durante años di mi diezmo mientras mis hijos pasaban hambre, porque temía ser maldecida. Ahora entiendo que Dios quiere que cuide de mi familia y dé con alegría lo que pueda. Su testimonio me quebrantó. A los líderes religiosos que han tergiversado estas verdades les digo hoy: el juicio de Dios está a las puertas. Ezequiel 34:2 proclama: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Dios juzgará con severidad a quienes han usado su nombre para enriquecerse a costa de los pobres y vulnerables. Y a ustedes, amados hermanos y hermanas que han sido manipulados y controlados a través del diezmo, les digo: Dios ve su corazón. Él no requiere lo que no pueden dar. 2 Corintios 8:12 afirma: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene.
La generosidad bíblica auténtica fluye de un corazón transformado por la gracia. Nunca es resultado de manipulación o miedo. Jesús miró el corazón de la viuda que dio todo lo que tenía, no el monto de su ofrenda. ¿No deberíamos hacer lo mismo? Recuerdo a un pastor que, tras escuchar estas verdades, lloró amargamente ante su congregación, confesando cómo había usado Malaquías 3 para manipular y controlar. Ese día, transformó completamente su enseñanza sobre el diezmo, enfocándose en la generosidad voluntaria y la distribución justa de los recursos. Su iglesia experimentó un avivamiento de generosidad genuina como nunca antes. Dios está esperando un pueblo que honre verdaderamente sus principios financieros, no a través de fórmulas legalistas, sino mediante corazones rebosantes de amor y gratitud. Permítanme compartirles otra verdad liberadora. La maldición de la ley, incluyendo cualquier maldición relacionada con el diezmo, fue completamente cancelada por Cristo en la cruz. Gálatas 3:13 declara: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Si usted está en Cristo, no puede estar bajo ninguna maldición por no diezmar. Esta es la verdad gloriosa del Evangelio. ¿Saben lo que ocurrió cuando algunos pastores en África comenzaron a enseñar esta verdad? Sus iglesias experimentaron un aumento en la generosidad, no una disminución. Cuando las personas daban por amor y no por temor, su generosidad se multiplicaba. ¿No es este el propósito de Dios? Transformar corazones para que den generosamente, no por obligación, sino por el gozo de participar en su obra. El Evangelio no es un sistema de extracción financiera, sino un mensaje de libertad y transformación. Jesús no vino a establecer un nuevo sistema de impuestos religiosos, sino a liberar a las personas de la tiranía de la ley y establecer una relación basada en el amor. La historia de la iglesia primitiva muestra claramente que la generosidad cristiana sobrepasaba cualquier concepto de diezmo. Los creyentes no daban el 10%, muchos daban todo lo que tenían. ¿Por qué? Porque sus corazones habían sido transformados por el Evangelio. Habían experimentado la generosidad de Dios en Cristo y respondían con gratitud desbordante. Amados, llegamos al final de este mensaje, pero espero que sea el comienzo de una revolución en su vida espiritual. Las tres verdades bíblicas que hemos explorado hoy, el contexto original agrícola del diezmo, la enseñanza de Jesús sobre la generosidad voluntaria y el propósito genuino de las ofrendas para eliminar la necesidad, tienen el poder de liberarlos de sistemas religiosos opresivos. En mis muchas décadas de ministerio he visto cómo la verdad tiene el poder de transformar vidas. Y esta verdad sobre el diezmo, aunque dolorosa de enfrentar, tiene el potencial de renovar completamente su caminar con Dios. ¿Seguirán permitiendo que el miedo y la manipulación dicten su relación financiera con Dios? ¿O abrazarán la libertad que Cristo compró con su sangre? Romanos 8:15 declara: No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El Señor me ha revelado que muchos de ustedes han sido profundamente heridos por enseñanzas manipuladoras sobre el diezmo. Algunos han abandonado completamente la fe debido a esta distorsión del Evangelio. A ustedes les digo, Dios no es el autor de ese sistema. La verdadera generosidad que Él desea brota naturalmente de un corazón transformado por su amor. Cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, no seremos juzgados por el porcentaje exacto que dimos, sino por la fidelidad con la que administramos todo lo que Él nos confió. ¿Usamos nuestros recursos para avanzar su reino y cuidar de los necesitados? ¿O nos dejamos atrapar por sistemas religiosos que priorizan edificios sobre personas, instituciones sobre misiones? El juicio de Dios será severo contra aquellos líderes que han manipulado su palabra para beneficio personal, pero su misericordia está disponible para todos los que se arrepientan y retornen al verdadero propósito bíblico de la generosidad.
Inscríbete ahora en este canal y activa la campanita para recibir más revelaciones bíblicas que libertarán tu vida espiritual. La verdad que estoy compartiendo ha sido silenciada durante demasiado tiempo y Dios me ha comisionado para exponerla sin temor. No te pierdas nuestro próximo mensaje sobre las 5 manipulaciones más peligrosas en las iglesias modernas, donde continuaré exponiendo lo que muchos líderes no quieren que sepas. Que el Dios de toda verdad los bendiga y los guarde. Que su luz ilumine los rincones oscuros donde la manipulación religiosa ha florecido. Y que su espíritu los guíe a toda verdad, liberándolos para servir a Cristo con corazones íntegros y generosos. Amén y amén. Permítanme compartir una última reflexión. Durante una cruzada en América Latina, un pastor me confesó con lágrimas: hermano Graham, he estado predicando sobre el diezmo de manera que contradice el evangelio de gracia. He manipulado a mi pueblo con miedo. ¿Cómo puedo arrepentirme? Le aconsejé predicar la verdad completa, confesar su error ante la congregación y establecer un sistema de rendición de cuentas financieras transparente. 6 meses después me escribió: nuestra iglesia ha experimentado un avivamiento de generosidad. Las ofrendas han aumentado, pero más importante, hemos visto corazones transformados por la gracia genuina. Esta es la transformación que Dios desea para su iglesia hoy. No un sistema de extracción financiera basado en el miedo, sino un movimiento de generosidad radical inspirado por el amor de Cristo. ¿Recuerdan la historia del rico joven en Marcos 10? Jesús no le pidió que diera el 10%, le pidió que vendiera todo y lo diera a los pobres. ¿Por qué? Porque Jesús vio que sus posesiones se habían convertido en un ídolo. El diezmo puede convertirse en un ídolo moderno, una fórmula mágica que supuestamente garantiza la bendición de Dios. Pero Dios no se puede comprar con porcentajes. Él busca corazones completamente rendidos. Pablo nos recuerda en 1 Timoteo 6:10 que el amor al dinero es raíz de todos los males. Esto aplica tanto a los líderes que manipulan a sus congregaciones para obtener más dinero como a los creyentes que buscan comprar bendiciones a través del diezmo. El reino de Dios no funciona mediante transacciones financieras, sino a través de la gracia y la fe. Debemos retornar al modelo bíblico de la iglesia primitiva, donde los recursos se compartían según la necesidad, donde la generosidad fluía naturalmente de corazones transformados y donde el propósito principal de las ofrendas era eliminar la necesidad entre el pueblo de Dios. Esta es la visión bíblica que debemos reclamar. No les pido que dejen de dar. Les pido que den más generosamente que nunca, pero desde un corazón libre, no desde el miedo a la maldición o la esperanza de ganancia personal. Den como respuesta al amor incondicional de Cristo, no como una transacción para obtener favores divinos. La iglesia de Jesucristo debe ser conocida por su generosidad radical, no por sus técnicas de recaudación. Debe ser un lugar donde los recursos fluyen hacia los necesitados, no hacia las cuentas bancarias de los líderes. Debe ser un testimonio del amor sacrificial de Cristo, no un reflejo de la avaricia del mundo. Mis amados hermanos y hermanas, la verdad los hará libres. Y cuando sean libres de sistemas religiosos opresivos, descubrirán una generosidad que supera cualquier porcentaje legal. Descubrirán el gozo de dar desde el amor, no desde la obligación. Esta es la revolución de generosidad que Dios está esperando en su iglesia. Que el Señor los bendiga y los guarde en su verdad.